Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera, donde ya sabéis que nos encanta traeros temas atemporales o que van ceñidos a la actualidad. En este caso vamos a hablar de algo que precisamente hoy me daba mucho que pensar, porque estamos grabando, esto va en diferido, va a salir en otro momento, pero estamos grabando justo en el Black Friday. Sí. Y me ha dado mucho que pensar. Digo, qué ironía de la vida que hoy, el día en el que se busca la felicidad a través del consumo brutal, y además es que este año está siendo intensivo todo el mes de noviembre, vamos a dedicar el programa a hablar sobre la felicidad. Y especialmente la felicidad centrada en el mundo de la educación, el mundo de la crianza también, porque es nuestro mundito y ahí, pero bueno, va un poco todo en general. Pero para eso, pues me hace muchísima ilusión, es que llevo mucho tiempo esperando esta entrevista. Y me encanta traer aquí a Edgar Cabanas, psicólogo y bueno, para mí es que referente en este tema y que te admiro mucho tu trabajo, Edgar. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias, Mónica. Yo también tenía muchas ganas, lo teníamos programado desde hacía tiempo y bueno, pues la verdad es que lo esperaba con ganas. Es verdad, no había pensado esto del Black Friday y lo irónico que es, no me había dado cuenta. La verdad es que en mi casa pasa un poco desapercibido porque no lo tengo yo ahí muy en cuenta, pero ahora que lo dices, pues es verdad. Pues este año yo intento abstraerme, pero este año llevamos, es que ya además de hecho ya no sabía cuándo era el Black Friday porque lleva siendo Black Friday desde el 1 de noviembre prácticamente. Eso te iba a decir yo pensé que ya se había terminado, pero es que acaba de empezar. Es que de hecho, soy. ¿no? Pues nada. Soy. Así que vamos a reflexionar un poquito sobre este tema y espero que cuando terminéis os pase como a mí, que después de leerme Happycracia y después de conocer el trabajo de Edgar y de Eva Ayuz, que es la coautora de este libro, bueno, pues te cambia la perspectiva y cada vez que encuentras noticias o términos o reflexiones sobre este tema, no puedes evitar darle una vuelta, ¿no? Así que a mí eso me hace muy feliz, el motivar que la gente nos escuche y de repente se quede como, ¿y esto? Y le busque la vuelta y pretenda rascar un poco qué hay detrás. Antes de nada, Edgar, cuéntanos un poco quién eres y cómo llegas a este mundo de la felicidad, porque me interesa mucho el camino hasta llegar ahí. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que esta es siempre la pregunta un poco más complicada para mí, porque esto de hacer introspección y describirme no me resulta nada sencillo. Podría describir qué diría de mí, pues soy psicólogo de formación, doctor en psicología, investigo, tengo un contrato de investigación. Aunque también doy clases en la universidad, ahora mismo en la Universidad Camilo José Cela, y desde mi tesis, desde incluso un poco antes, me he dedicado al estudio de las emociones dentro del campo de la psicología, pero también he salido un poco fuera de la psicología y me he formado en el ámbito de la sociología, de las emociones, de la historia de las emociones. He trabajado también con filósofos, con antropólogos, tengo una formación un tanto más abierta en ese sentido, pero el tema al que me he dedicado siempre ha sido las emociones y más especialmente la felicidad, desde un punto de vista crítico. Crítico en el sentido de analítico, de separar el grano de la paja y tratar de ver un poco más allá cuál es la lógica que hay detrás, las implicaciones que tiene, implicaciones psicológicas, implicaciones sociales, implicaciones económicas, hablando de la industria de la felicidad y ahora mismo también del consumo, también las implicaciones en la educación, que es un tema importante también para el podcast, y me he movido generalmente en ese ámbito, sobre todo de investigación. También he hecho otras investigaciones, pero mi línea de investigación principal ha sido y sigue siendo de momento esa.
tu línea de flotación, y además habrá gente que lo esté escuchando y diga, madre mía, habrá ido a por él cierta marca de bebida que se promociona utilizando la felicidad. Bueno, en realidad, a raíz del libro hubo una cosa que me sorprendió. Y es no solo lo bien recibido que fue por el público en general. La verdad es que me decían, ¿cuánta razón tienes? Hacía mucho tiempo que sospechaba de muchas cosas que dices en el libro, pero en el libro está puesto, ¿no? Negro sobre blanco, explicado cuál es la lógica perversa que hay detrás de todo este discurso de la felicidad, qué implicaciones tiene, se ve muy claro y en ese sentido ayuda a ponerlo todo en perspectiva y a armar de razones esas sospechas que mucha gente tenía. Pero también me sorprende que me enviaran mensajes, por ejemplo, coaches, que también en el libro, bueno, son objeto también de análisis en el libro, y sin embargo también me escribían y me decían, pues tienes mucha razón, o me ha abierto mucho los ojos el libro. Y claro, al principio pues te sorprende, ¿no? Porque creías que se iban a sentir un poco más incómodos con la crítica, ¿no? Por la parte que les tocaba, al menos. Y sin embargo, no, hubo muchos, no una gran cantidad, ni por supuesto todos, pero sí los suficientes como para que me sorprendiera también esta recepción por parte de aquellos que también podían verse reflejados críticamente en el libro y que en vez de sentirse atacados, sintieron que el propio análisis les ayudaba un poco más a reflexionar sobre sus propias prácticas profesionales, sobre sus propias asunciones, sobre cuestiones que daban por hecho y que por el mismo hecho de darlas por sentado, muchas veces las tomamos como naturales, ¿no? Que no nos paramos mucho a pensar sobre ellas y merecen, de hecho, bastante reflexión. Porque además vertebran su forma de pensar, su día a día, lo que hacen con otras personas. Y en ese sentido yo creo que les gustó, o al menos les sirvió, les resultó interesante. Bueno, el libro es maravilloso, hay que recomendarlo mucho. Happycracia, de la editorial Paidós. 5ª edición, el ejemplar que tengo yo. No sé si ha seguido, ¿hay alguna más después? Pues creo, si no estoy mal informado, que ya está por la 6ª, lleva un tiempo la 6ª edición ya. No es, lo cual es una buena noticia, ¿no? Es una maravilla. Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. ¿Cómo surge este Happycracia, Edgar? Pues la verdad es que fue una petición en inicio bastante modesta que nos hizo una editorial francesa, Premier Parallel. Nos propuso escribir un libro reducido, pequeño, abierto al público general, donde nos permitiera recoger las investigaciones que llevamos mucho tiempo haciendo en el campo de la felicidad y también expandir un poco los argumentos que dábamos en esas publicaciones. Normalmente las publicaciones son un tanto independientes entre sí, ¿no? Entonces muchas veces es difícil aunarlas y darlas a todas una narrativa común, una explicación común, y el libro permite precisamente eso, ¿no? Y nos resultó muy atractivo e interesante la idea, pero como digo, era muy modesta la propuesta, era un libro que era pequeño, que iba a ser simplemente pensado para Francia, pero fue muy bien recibido en Francia, fue un éxito muy grande y de repente surgieron todas las traducciones. Entonces se tradujo al inglés, al español, al italiano, al portugués, al alemán, al griego, y todavía faltan algunas traducciones por venir. Así que, bueno, en ese sentido, pues también muy contentos y también sorprendidos para bien de la recepción que ha tenido en España y en otros países. Que además está
coescrito por Eva Youth, que no lo quiero decir mal, Youth, que es socióloga, ¿verdad? Sí, y que además tiene unas obras fantásticas. La última en concreto me parece que era sobre el amor, las separaciones, los conflictos en las parejas, y es súper recomendable. O sea, que se nos va del tema, pero también Eva es, bueno, o sea, enorme su trabajo y muy, muy recomendable. Pero en este caso os centráis en un aspecto que a mí claro, te choca precisamente por la buena prensa que tiene. ¿Quién se va a oponer a algo como la felicidad? Es como no cabe en nuestras cabezas, ¿no? ¿Por qué escribís sobre la felicidad? Bueno, pues con Eva es una de las sociólogas más importantes en la actualidad, y ha escrito mucho sobre el amor desde la sociología, y yo había escrito mucho también sobre emociones, sobre la alegría, sobre la felicidad desde el ámbito de la psicología, y llevamos mucho tiempo trabajando juntos, y entonces decidimos escribir un libro sobre la felicidad. Que, como bien dices, en principio escribir un libro crítico sobre la felicidad choca a mucha gente. ¿Qué puede tener de malo, no? Pues da la casualidad de que tiene muchas cosas no tan buenas como parecen. No está tan claro como parece eso a lo que llamamos felicidad. No sabemos muy bien qué es. Y resulta que, sin saber muy bien qué es, hay algunos se autodenominan expertos en el campo de la felicidad, científicos en el ámbito de la felicidad, que se arrogan, digamos, el derecho de decidir sobre qué es eso a lo que llamamos felicidad y cómo debemos entenderlo, ¿no? En ese sentido, también nos llamaba mucho la atención el recorrido histórico que tiene el ascenso de la felicidad, ¿no? Hace no tantos años no hablábamos mucho de la felicidad, ¿no? Era un término, sobre todo, por ejemplo, aquí en España, usar el propio término de la felicidad tenía unas connotaciones mucho más complejas, más pesadas. Se utilizaba muy poco, no decíamos estoy feliz, ¿no? No tenía esas connotaciones tan anglosajonas, más anglosajonas del término happy, que son un poco más livianas, que se usan de forma un tanto más superficial, y sin embargo, bueno, pues se ha ido cada vez más extendiendo, no solo en España, sino en muchos otros países, esta idea de lo happy como sinónimo de lo feliz, ¿no? Y lo hemos venido entendiendo más cada vez como lo han entendido tradicionalmente los estadounidenses, ¿no? En la cultura popular estadounidense, esta idea de felicidad, que es de donde viene toda esta industria, que es de donde viene toda esta ciencia, que es de donde vienen movimientos como el coach, que es de donde viene la tradición de la autoayuda. Y claro, imponen su forma de verlo, imponen sus conceptos, imponen qué significa y cómo tenemos que relacionarnos con el término de felicidad, ¿no? Y cómo tiene que impactarnos e influirnos. Bueno, pues queríamos analizar cuál es ese impacto, qué supone, cómo se comporta socialmente, ¿no? Cómo se comporta dentro del ámbito de las empresas, que también son instituciones muy relevantes para entender cómo esto de la felicidad y de la inteligencia emocional se ha ido extendiendo cada vez más, ¿no? Cómo se introduce en el ámbito de lo educativo, cómo está enormemente entretejido dentro del mecanismo del consumo, ¿no? La felicidad ha ascendido, digamos, a un estatus de mercancía en sí misma, que es una de las cosas que nos preocupaba analizar, ¿no? Ya no consumimos solo se supone, para maximizar nuestra felicidad o nuestro bienestar, sino que consumimos bienestar o felicidad directamente, ¿no? Como producto, a través de distintos productos, servicios de todo tipo, cursos de coaching, de mindfulness. Hay ya relojes, ¿no? O sea, aplicaciones para teléfonos móviles, relojes inteligentes que nos prometen medir nuestra felicidad. Hay una cantidad de productos enormes, ¿no? La industria de la felicidad recibe ya como tal un nombre, como industria en sí misma, que hay muchas formas de cuantificarlo, pero en términos cuantitativos
mueve una cantidad de dinero enorme e implica a mucha gente que vive de ello, ¿no? Vive de vender felicidad. De hecho, incluso hay cosas curiosas que me he dado cuenta también últimamente, que no es que solo ya se consuma, antes consumíamos cosas para ser más felices, luego la felicidad ha pasado a ser producto de consumo en sí mismo. Y ahora muchas veces lo que pasa es que la propia felicidad actúa como reclamo para venderte otros productos. Por ejemplo, es muy normal que salten noticias que te prometen, por ejemplo, ofrecerte guías, trucos, recetas para ser más felices, y tú entras en la página, pero en realidad te está publicitando otra cosa, ¿no? O sea, ya utilizan la publicidad como cebo, ¿no? Para entrar a consumir otras cosas. Entonces, bueno, eso da también es un ejemplo de la enorme magnitud que tiene la felicidad como producto de consumo. Claro, y habrá quien diga, bueno, bienvenido sea, ¿no? Un bien más. Qué mal hace que exista esa industria de la felicidad, ¿no? Porque existe industria de coches, existe industria del sector deportivo, ¿por qué no una industria de la felicidad? Estaría muy bien, ¿no? Que pudieras comprarla. El caso es que no parece que sea así. Hay una letra pequeña bastante larga sobre los problemas que hay detrás de todo este discurso consumista de la felicidad, ¿no? Una de las que llaman la atención es la trampa en la que nos introduce. Muchas veces una de las cuestiones que analizamos en el libro y que también me parece interesante resaltar es esta idea de la obsesión con nosotros mismos en la que nos introduce esta persecución constante por ser más felices. Porque es un truco, es una trampa muy bien armada, donde hay que tener en cuenta que donde tenemos una industria que lo que dice es que ha descubierto, ¿no?, las claves para que seamos más felices, que sería una grandísima noticia, ¿no? Si las hubiese descubierto esas claves y las tuviéramos al alcance de la mano, pues serían muy bienvenidas. El caso es que la letra pequeña o el truco de estas cosas es que obviamente no tienen esas claves, no las tienen. Si las tuvieran a estas alturas ya, yo creo que seríamos ya todos felicísimos, ¿no? Y no es el caso. Además, no es la primera vez que esto se dice. Hay una larga tradición de descubridores y de vendedores de la felicidad a lo largo de la historia, y todas ellas han fracasado como descubrimientos sobre la felicidad y han fracasado para hacer a las sociedades más felices, ¿no? También porque, en realidad, si tuvieran tales claves, la cuestión, y aquí es donde viene lo interesante, ¿no?, para entender un poco el mecanismo de esta industria, si tuvieran tales claves, la cuestión es que no nos las darían, no nos las venderían. ¿Por qué? Porque hacernos más felices supondría terminar el negocio que tienen, ¿no? Se les acabaría absolutamente el negocio. De hecho, de lo que se nutre toda esta industria de la felicidad es del malestar, en realidad general, que hay alrededor, y del malestar que ellos mismos también de vez en cuando también contribuyen a producir, ¿no? El mismo hecho de ofrecerte claves para la felicidad supone introducirte en una especie de discurso, en una especie de problema donde se da por hecho de que nadie es feliz, o nadie nunca es lo suficientemente feliz, o nadie tiene nunca suficiente para ser feliz, ¿no? De tal manera que siempre te embarcan en un proceso constante de consumo para que cada vez seas más y más feliz, para que estés continuamente buscando formas de mejorar tu bienestar, de crecer personalmente, de gestionarte mejor y más eficientemente en términos emocionales. Digamos que es un pozo sin fondo. Es un discurso que te mete en un pozo, digamos, sin fondo, y que desde su punto de vista es, pues, prácticamente la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es que es inagotable como producto. Claro, y además es que estamos rodeados. A lo mejor quien nos escucha está como, esto es muy abstracto, no termino de entenderlo bien, pero si lo bajamos, estamos rodeados de estímulos que nos impelen a
buscar esa felicidad, ¿no? Hazte con las nuevas series, acaba de salir la última novedad del último teléfono. Es decir, está todo hilvanado de tal manera que tienes que ir consumiendo para encontrar esa felicidad en un momento en el que además, contradictoriamente, los niveles de ansiedad y de depresión están disparados, ¿no? Que deberíamos ser todos súper felices teniendo en cuenta que tenemos a nuestra disposición todo. Sí, bueno, es que también otra de las trampas se basa en construirnos la felicidad como un problema que tenemos que también resolver, ¿no? La felicidad se ha convertido en un problema añadido. Cómo ser feliz es un problema que ya nos preocupa y nos debe ocupar, ¿no? Lo que se supone que nos venía a resolver el malestar que está a nuestro alrededor, en realidad lo que nos introduce es un nuevo problema que tenemos que resolver a través de todos estos productos, todos estos servicios que nos ofrecen, que por cierto siguen también la lógica de muchos productos de consumo como tecnológicos, o que cada vez sacan mejores y mejores versiones de ellos mismos, o como también la lógica del detergente, ¿no? Que cada detergente lava más blanco que el anterior. Pues también surgen productos de la felicidad que cada uno te hace más feliz que el anterior, con más garantías, con más precisión, ¿no? Y es esta idea del nunca acabar, ¿no? Porque tampoco se nos dice desde este discurso cuándo uno es lo suficientemente feliz. Claro. O qué significa desarrollarse personalmente. ¿Cuándo estamos desarrollados? Nunca. La idea del desarrollo personal es una idea sin fin. Es ese pozo sin fondo donde nunca uno sabe cuándo se ha terminado de desarrollar como persona, porque no sabemos cuál es ese tope o cuál es ese criterio final por el cual nosotros podamos decir, ya estoy desarrollado como persona, a otra cosa, ¿no? Nunca puedes pasar a otra cosa porque no hay ese criterio final. Pasa lo mismo con la felicidad. ¿Cuándo uno es lo suficientemente feliz? Pues muchas veces lo dicen y nosotros lo analizamos, ¿no? Los expertos científicos de la felicidad lo dicen así. Nunca lo somos. Nunca uno termina de ser lo suficientemente feliz porque siempre uno se puede estar preguntando ¿qué puedo hacer para ser más feliz, ¿no? En caso de que ya seas feliz, porque tendrías que mantener y seguir trabajando en esa felicidad para mantenerla. Y en caso en que no lo seas, porque tienes que trabajar para serlo. Sea como fuere, es una cuestión que no sabemos muy bien, es una meta que siempre se está moviendo. Entonces, cuando te acercas a la meta se mueve un poco más. Cada vez que parece que te acercas, la meta se mueve, ¿no? Y entonces es esta persecución obsesiva, que llega a convertirse en esta obsesión, ¿no? Que es un término que también me gusta introducir porque creo que describe muy bien parte de este fenómeno de la felicidad, ¿no? Que se convierta en una obsesión, tiene consecuencias grandes en términos sociológicos, económicos y también psicológicos, ¿no? Estamos constantemente no solo convirtiendo nuestro bienestar en un problema a resolver, sino que estamos constantemente obsesionados con nosotros mismos, con cómo nos sentimos, con cómo sentirnos mejor, con si no nos sentimos bien es nuestra culpa no sentirnos bien, algo estamos haciendo mal. Si tú no te sientes bien, algo estás haciendo mal. Si estás ansioso, si estás frustrado, si estás triste, si cualquier sensación en términos de emocionales, problemáticos, se supone nuestra única y exclusiva culpa, ¿no? Porque se supone que todas estas recetas que nos ofrecen nos ponen muy fácil el hecho de poder mejorar nuestro bienestar, de poder superar esa ansiedad, de poder superar esa tristeza, de superar esos miedos. Entonces, si no nos sentimos mejores porque o no nos hemos enterado que hay científicos que han descubierto las claves para ser más felices y que están a nuestra disposición, o es que simplemente somos unos dejados, unos descuidados y unos negligentes casi, ¿no? Total. Yo no sé si lo has visto, pero es que esta mañana me he acordado tanto de ti porque justo he visto una app que han sacado, una de las miles de apps y programas para eliminar la rumiación mental. Lo llaman así, rumiación mental. Sí.
Sí, el darle excesivas vueltas a un problema y quedarse atascado en su propia pero solución. ¿necesitamos una app para eso? O sea... No, obviamente no. Además, seguramente no la conozco esa app. Hay muchas, ¿eh? Sí, hay muchas. Pero seguramente lo conviertan en un juego, ¿no? Como en un juego sencillo. Porque yo, cuando analizaba, por ejemplo, las aplicaciones sobre la felicidad, convierten estas técnicas de felicidad en juegos, ¿no? Se llama la gamificación. Convierten en tu proceso, digamos, de mejora en un juego sencillo, algo que además te entretiene, ¿no? Porque además, una de las cuestiones que defiende este discurso es que mejorarse o cambiarse a uno mismo no solo es fácil, sino que no tiene por qué sufrir ni comportar ningún tipo de esfuerzo ni sufrimiento, ¿no? Como si cambiarnos a nosotros mismos fuera fácil, cosa que no es nada sencilla, ¿no? Y los psicólogos sabemos que cambiar los hábitos es muy complicado, como si solo nosotros mismos pudiéramos cambiarnos, nos bastáramos a nosotros mismos para cambiarnos, ¿no? Cuando en realidad son las condiciones de nuestra vida las que también explican por qué estamos como estamos y por qué no podemos dejar de estar como estamos, ¿no? Eso por supuesto, desaparece de todo este discurso, todas las condiciones, y todo lo cargan en no, tú puedes gestionarte completamente, ¿no? Tú mismo te bastas y te sobras con estas pequeñas técnicas. No es tan sencillo, por desgracia no es tan sencillo, ¿no? Cambiarse a uno mismo, y muchas veces cambiar nuestros hábitos implica mucho esfuerzo y cierto sufrimiento, ¿no? Y eliminar esta idea de la ecuación, decir que esto no es así, es engañarnos a nosotros mismos, y los que los dicen es engañar a la gente. Cambiar ciertos patrones de conducta es tremendamente complicado, y muchas veces incluso necesitamos a alguien que nos eche una mano, un experto, que nos ayude, pero el experto nunca nos va a decir que esto es un camino fácil, y por supuesto no es ningún jueguecito, y menos algo que podamos reducir qué sé yo, a la aplicación de un móvil y pasar pantallas, como hacen estas aplicaciones, ¿no? Es que a mí me ha dejado loquísima, porque efectivamente, lógicamente a todos nos aterra ese momento en el que nos quedamos enganchados, no nos gusta, pero eliminar de esta ecuación también hay, como bien decías tú, la parte de rumiar mentalmente en nuestras cosas. ¿En qué lugar deja nuestra propia reflexión, ¿no? Ese momento en el que te encuentras mal porque te tienes que encontrar mal porque te ha pasado algo, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos simplificando ese proceso? No, descárgate esta app que te vas a encontrar mucho mejor mediante la meditación y el mindfulness, y ya solucionas tus problemas. Pues es que a lo mejor te has quedado en el paro o tienes un problemón brutal. No sé, a mí me parece de una simplificación aterradora. Sí, es enormemente simplista, enormemente reduccionista, ¿no? E individualista, en este caso, de que carga las tintas sobre el propio individuo. Y yo creo que también muchas veces banaliza el sufrimiento de la gente, no se lo toma en serio el sufrimiento. O sea, si tú piensas que de esta forma puedes solucionar tus problemas, es que esa persona que piensa que con eso puedes solucionar esos problemas no se está tomando en serio, en realidad, tu sufrimiento por lo que estás pasando. Porque te está diciendo que con un simple juego lo puedes resolver. Entonces te está diciendo, pues, no es para tanto, ¿no? No, tampoco te quejes tanto, que no será tan grave, ¿no? Si lo puedes resolver con un juego, pues hombre, yo creo que es banalizar el sufrimiento, y por supuesto muchas veces tomarle el pelo a la gente. Además, todas estas aplicaciones tienen esta retórica de la cientifista detrás, ¿no? Claro. Está demostrado, es eficiente, mejora en un 80% a un 80% de los usuarios les mejora la felicidad en 15 días. No es serio, no, la verdad es que no, pero claro, se aprovechan de que existe una ciencia de la felicidad
que dice poder estudiar científicamente la felicidad y que se basan en los estudios que ellos hacen. Y claro, aquí hay otro problema y hay que analizar esa ciencia, ¿no? Y analizar las limitaciones que tiene, que son más de las que muchas veces ellos mismos están dispuestos a reconocer. Así que, bueno, habría que también consiste, o el libro trata de ofrecer un análisis sobre las limitaciones de estudiar la felicidad desde el punto de vista científico, ¿no? ¿Qué significa, qué se supone, qué supone, qué se sacrifica en ese proceso y cuáles son los problemas que tiene en ese sentido, ¿no? No podemos dar por hecho que podemos estudiar la felicidad de forma científica porque no está tan claro, no es tan sencillo, ¿no? No niego que no se pueda hacer, pero es verdad que a lo largo de la historia ha habido muchas ciencias de la felicidad, también han fracasado como ciencias y como conocimiento sustantivo de la felicidad. Las que hay ahora no es que sean tan distintas de las que hubo anteriormente, pero bueno, también conviene analizarlas o tomarlas en serio. Nosotros las tomamos en serio en el libro, las analizamos y exponemos cuáles son las limitaciones que tiene. Así que no hay que dar por hecho tampoco que esto de enfrentarse a la felicidad, no hay que dar por hecho que tengamos un conocimiento sustantivo, cierto, infalible, que no sea ambiguo sobre la felicidad. No, ni mucho menos. Claro, la cuestión es que, ya llevándonoslo a nuestro terreno, nos lo traemos aquí al terreno de Madresfera, es que por ejemplo, en nuestro mundo de la educación y de la crianza, términos como psicología positiva tiene un marketing y un eco pues muy difícil de rechazar, porque obviamente tiene mucho potencial de cara a convencer a profes, a coles, a padres, ¿no? Sobre sus bondades a la hora de implantarse, por ejemplo, en la educación. Vosotros habláis en el libro de cómo todo esto que hemos estado hablando antes se traslada al mundo de la educación. Uh-huh. ¿Qué peligro tiene que nos llegue todo esto al mundo de la educación, esta psicología positiva a la educación? Pues tiene muchas implicaciones. Una es, en la escuela estamos, digamos, un tanto ya saturados de ocurrencias y de cualquiera que quiera venir a revolucionar la educación. La educación está llena de gurús que parecen tener la receta mágica para educar a los niños, el método infalible para educar a los niños, que tienen, digamos, las formas ya correctas, ¿no? de educar, de saber cómo los profesores se tienen que relacionar con los alumnos, de qué tienen que enseñar y qué no. Y está la escuela saturada de todas esas ocurrencias. Yo creo que la educación es una cosa tremendamente importante, si no de las más importantes que debemos cuidar como sociedad y por tanto debemos analizar de forma muy crítica, no solo los profesores y la gente que se dedica a la educación, sino los padres que están interesados en que todo lo que se introduzca en la educación tenga sentido, tenga un fondo y un proyecto que sea sustantivo y que no sea, digamos, cualquier ocurrencia, se introduzca cualquier ocurrencia, porque introducir ocurrencias implica restarle tiempo y dedicación a otras cosas que sin duda son importantes. Cada ocurrencia que se mete en la escuela es tiempo que se quita de otras cosas importantes, de enseñar en la escuela y de atender en la escuela. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y todos tenemos que estar implicados en analizar, al menos críticamente, en pensar sobre qué supone eso que estamos introduciendo en el ámbito educativo. Y una de las cuestiones a las que
me he dedicado en el libro y también últimamente a analizar es la introducción de estos métodos de educación positiva, educación emocional en la escuela, que tienen que ver con la introducción de técnicas e intervenciones basadas en la resiliencia, en el mindfulness, en el optimismo, en la mentalidad de superación, ¿no? Que se llama esto del growth mindset, creo que es la traducción que tiene en español. Y de verdad que lo que hay al respecto, lo que se puede decir en términos científicos al respecto, es que es muy débil. Todo lo que se supone que dicen introducir de ventajas, de que introducir mindfulness, técnicas de resiliencia y optimismo ayudan a los alumnos a aprender mejor, a rendir mejor en el ámbito escolar, a relacionarse de forma mejor con el resto de alumnos, no está nada claro que eso funcione, que haya mucha evidencia a favor y conviene cuando menos seguir analizando y dejarlo al menos en barbecho, no introducirlo a las primeras de cambio. Pero la escuela es un lugar que se da mucho a querer estar innovando constantemente. Parece la palabra clave en la educación, innovar. Si no es una educación innovadora, no es una buena educación. Bueno, vamos a pensarlo. A veces las innovaciones son para mal. Así que vamos a analizar todas esas innovaciones que se introducen de forma crítica, de forma rigurosa. Y cuando las analizamos, desde mi perspectiva, desde las publicaciones que tengo y desde muchas otras publicaciones que existen en el campo, cuando menos debemos dudar de que eso esté ni mucho menos listo o que sea deseable introducirlo tal cual y ahora mismo en el ámbito de la escuela. Yo creo que desde luego desde la parte de las familias estamos un poco vendidos en este sentido, porque yo estoy dedicándome a esto constantemente, me refiero, hablo con profesores, con muchos expertos, psicólogos también, y la información que a nosotros nos llega es bastante reducida o se queda en un programa de proyectos, pero no se nos plantea en este sentido un discurso explicando por qué se hacen las cosas que se hacen. Es decir, si no llega a las familias, entonces al final yo creo que muchas de las familias que nos estarán escuchando es que no tienen ni idea de lo que nos hablas. Ya, y mira, me alegra esta pregunta porque una de las últimas trabajos en los que ando investigando sobre educación positiva y la introducción en la escuela, ¿no? Grandes expertos en ese campo, gente que apoya la introducción de la educación positiva en la escuela, ¿no? Y que lo promueven, expertos y científicos, había algunas cosas que llamaban mucho la atención y es que ellos tienen claro que muchas de las cosas que ellos defienden todavía no tienen ningún sustento sólido e inequívoco como para introducirlo tal cual en la escuela, ¿no? Pero son conscientes, y lo decían así, de que lo importante es convencer a los padres, persuadir a la comunidad educativa de padres y alumnos de que es importante primero introducirlo y luego ver qué resultados tienen, ¿no? De hecho, por ejemplo, Richard Layard, no sé si lo conocéis, pero Richard Layard es uno de estos economistas de la felicidad muy, muy conocido y que ha sido muy, muy activo en la introducción de este discurso e intervenciones de la felicidad en el ámbito de la escuela. Y lo decía así, decía que para que el movimiento tenga cierto peso, dada la evidencia, que lo único que tienen es que es más o menos satisfactoria, pero poco más, lo importante es hacer un trabajo de persuasión a la comunidad educativa de que es importante, ¿no? Entonces siempre empiezan todos los textos que escriben con educar en felicidad es una de las metas más importantes de la escuela. ¿Por qué? Nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué hacer felices a los niños es lo más importante que debe hacer una escuela, ¿no? ¿Por qué debemos dar, por supuesto, suena bien, pero... Claro, porque suena fenomenal. Debemos dar por hecho que eso es el objetivo principal de la escuela.
porque la última vez que lo miramos, ¿no? La escuela tenía muchas funciones, como crear, transmitir conocimiento y transmitir conocimiento crítico, de tal forma que los niños se conviertan en futuros ciudadanos con conocimiento y herramientas capaces de generar nuevo conocimiento y seguir avanzando como sociedad, ¿no? El conocimiento era una meta importante, ¿no? Hacer que los niños sepan cosas y sepan muchas cosas, con las cuales luego sepan hacer muchas, otros inventen cosas, creen cosas nuevas, ¿no? También tiene una función de favorecer la igualdad de oportunidades, ¿no? La escuela es otra de las funciones tradicionales de la escuela que están muy bien, ¿no? Pero en ninguna de ellas, y por supuesto lo de hacer felices, bueno, no lo veo que sea malo, ¿no? Lo que pasa es que tampoco podemos entender que el aprendizaje en la escuela, eso quiere decir que el aprendizaje no cuesta esfuerzo, ¿no? Muchas veces con este discurso de la felicidad en la escuela lo que tendemos es hacer una especie de sobreprotección de los niños, en el sentido de estos discursos de medallas para todos, siempre está todo bien, no contradecir a los niños, no darles, digamos, unas pautas que entiendan que cuando uno aprende cuesta esfuerzo, y el esfuerzo implica frustración, y saber enfrentarse a la frustración y enfrentarse al problema y esforzarse y aprender, ¿no? Es un proceso costoso. No siempre es un proceso feliz, pero no es siempre lo más importante, ¿no? Ser feliz, sino aprender en ese sentido. Entonces tenemos que ver qué sacrificamos cuando decimos que lo más importante es hacer felices a los niños. Puede que sea importante, pero no sé si es la meta principal de la educación, o al menos deberíamos pensarlo, ¿no? O a primeras de cambio no simplemente aceptar lo que nos dicen algunos como válido. Vamos a pensar si esto es lo que queremos de la escuela, si es lo más importante, si es un poco importante o si no es nada importante, ¿no? Introducir elementos para pensar estas cosas creo que muchas veces nos faltan. Y cuando leemos estas cosas que nos introducen de como estas afirmaciones así tan taxativas, ¿no? El objetivo de la escuela es hacer feliz a los niños. Bueno, vamos a pensar qué significa y qué implica. Bueno, es que es una trampa fantástica, porque quien rechaza esa afirmación, lógicamente, se ha convertido en el fin en sí mismo, ¿no? Y nos volvemos al principio del programa, cuando la felicidad se convierte en el fin en sí mismo, ¿no? Tenemos que ser felices, queremos que nuestros hijos sean felices. O sea, es que obviamente desde que te conviertes en padre y madre, ya eso se asume, ¿no? Se compra el mensaje, con lo cual, que alguien te diga: nosotros lo que queremos es que vuestros hijos sean felices en esta escuela. ¿Dónde firmo? ¿No? Sí, Luego sí, ya, sí. Sí, vamos a utilizar estos estímulos, se va a priorizar la educación emocional, se va a utilizar la gestión de los recursos. O sea, te lo envuelven de tal manera que al final, ¿quién dice que no a eso? ¿Cómo rechazas eso? ¿Qué argumentos tenemos las familias para argumentar, para contrarrestar ese peso que se está teniendo en ese discurso que tan bonito es, ¿no? Porque claro, por eso es tan positivo. De hecho, yo misma he utilizado en charlas la crianza positiva, ¿no? Porque tiene una connotación maravillosa. O sea, es que es muy difícil rechazar eso, Edgar. ¿No? Sí, y lo entiendo. Pero bueno, por lo menos, aparte de no dejarnos llevar por el eslogan, que esto es muy, muy típico de dejarse llevar por el eslogan, ¿no? Te haremos felices aquí, ¿no? Como, wow, pues, claro. ¿quién no quiere entrar a ver? Por si acaso, ¿no? Dices, por si acaso, me paso a ver si es verdad, ¿no? No, tendríamos que al menos preguntarnos, ¿y qué quiere decir eso de que sean felices? La felicidad, ¿felicidad en qué sentido? Porque digo yo que habrá padres que todos estén un poco de acuerdo en que sus hijos sean felices, ¿vale? Pero habría que ponerles a discutir qué significa que su hijo sea feliz, porque yo ya creo que no estarían tan de acuerdo necesariamente. ¿Qué implica que sus hijos sean felices? Porque muy seguramente
lo que para una persona sea ser feliz no sea lo mismo para otra, es muy posible que las felicidades incluso sean incompatibles, porque lo que hace feliz a uno puede ser precisamente lo que hace infeliz a otro. Entonces, ¿en qué felicidad educamos? ¿En la felicidad de unos o en la felicidad de otros? Porque tenemos que pensar qué queremos decir cuando decimos que vamos a educar en felicidad. ¿Qué felicidad y la felicidad de quién? ¿No? Muchas veces es como cuando otra cuestión que analizamos es cómo se introduce la felicidad en el ámbito político, ¿no? Y se dice, el objetivo de la política es hacer felices a los ciudadanos. Bueno, esto es un argumento del utilitarismo ya del siglo XVIII, ya más viejo que la tos, que se ha resucitado ahora. Lo que pasa es que se ha resucitado resucitando también los problemas que lo llevaron a la tumba en su momento, ¿no? Y que se rechazó, que son problemas varios, ¿no? Uno es cómo medir la felicidad, no lo sabemos. Entonces, para saber cómo hacer felices a los ciudadanos, debemos medir la felicidad de los ciudadanos y no tenemos mucha idea de cómo hacerlo, ¿no? Aunque hay gente que dice que sí, que lo hace muy bien y que lo hace de forma muy precisa y que sabe cómo. Bueno, cuando menos hay que cuestionarlo, ¿no? Es complicado y no creo que en pocos años hayan resuelto un problema que lleva por lo menos 400 años sin resolverse, ¿no? Y otro es un problema que tiene que ver con esto, es un problema moral, ¿no? La felicidad de quién, de qué ciudadanos. Lo estamos viendo ahora, cuando se toman decisiones políticas, no se pueden tomar en relación con la felicidad de la gente, más que nada porque las felicidades muchas veces son incompatibles. Y lo vemos ahora con el COVID, ¿no? ¿Qué decisión tenemos que tomar cuando estamos siempre viendo la balanza entre la salud y la economía, ¿no? Cuando tomas una decisión en favor de la salud, pues eso viene muy bien o es muy bueno para los grupos de riesgo, para personas que están muriendo, para personas que tienen familiares que lo están pasando mal. Todo eso hay que protegerlo, pero también sacrificas, obviamente, otras decisiones que no hacen precisamente felices a otros, ¿no? Pero que tienen que ser tomadas porque son necesarias. Entonces, cuando esas felicidades muchas veces son inconmensurables. Entonces, decir que la política tiene el objetivo de hacer felices a la gente, te tienes que preguntar qué felicidad y la de quién. Y lo mismo pasa con la educación. No es un problema sencillo de resolver y quienes lo dan por hecho o por resuelto, creo que se equivocan. Al menos yo creo que se equivocan, ¿no? Y que debería pensarse y todos deberíamos también de alguna forma participar en pensar esos problemas y no dejarnos llevar por eslóganes. Y bueno, estas son cuestiones que también analizamos en el libro y que al menos dan que pensar, que es mucho, ¿no? Quiero decir que es... Bueno, yo con que, lo decía al principio, con que con este programa despertemos interrogantes y levantemos cejas, ¿no? Porque es que yo sé que en nuestra comunidad lo escuchamos cada día 80 veces. La prioridad es la felicidad de nuestros hijos, su gestión emocional, que por cierto, no hemos hablado de las emociones, que las emociones no son buenas o malas, no hay emociones buenas o emociones malas, ¿no, Edgar? Que eso también tiene mucho peso en este tema. Sí, es otro de los puntos del libro. Durante un tiempo se ha extendido esta idea de que hay emociones positivas y emociones negativas. Cosa que los que llevamos estudiando las emociones mucho tiempo no entendemos que haya calado tanto, ¿no? Porque las emociones no son en sí mismas positivas o negativas. Tienen funciones distintas en función del contexto, en función de la persona y en función de las muchas veces de las consecuencias que tenga esa emoción, ¿no? Se decía, es que la ira siempre, ¿no? El enfado siempre es malo, es una emoción negativa. ¿Qué quiere? ¿Por qué, no? Porque es negativo el enfado. Eso Darth Vader y Star Wars ha hecho mucho mal ahí.
Claro, es que es un discurso maniqueo, ¿no? Porque el enfado obviamente puede ser muy perjudicial cuando muchas veces la ira lleva a comportamientos violentos o a comportamientos de venganza que son reprobables y son insanos en ese sentido. Pero es que el enfado es muy necesario cuando se trata de luchar por reparar las injusticias, cuando hay un abuso, cuando se comete un acto injusto sobre una persona, sobre uno mismo, sobre un grupo de personas. El enfado te ayuda a motivar la acción de cambio, ¿no? Hacer algo por proteger, porque eso no ocurra, por cambiar eso que está ocurriendo, ¿no? Por denunciar esa injusticia. Es que si no, sin el enfado no entenderíamos prácticamente ningún cambio social, muchas veces de envergadura, ¿no? Y sin embargo decimos, tiene mucho de conservador esta división, porque muchas veces enfatizar solo lo positivo parece bueno, pero en realidad es bastante complaciente, aquiescente, es muy conservador, ¿no? Porque las emociones positivas, esto que se llama positiva, son emociones en general que nos hacen estar más conformes con el estado de las cosas como están. Mientras que lo que se llama negativas son emociones que nos hacen estar un poco menos conformes, por lo general, no siempre, pero nos hacen estar menos conformes. Entonces se estigmatiza esto llamándolo negativo. Y tóxico. Y tóxico, ¿no? Que es ya la forma ya más hiperbólica de ponerlo. Es tóxico, bueno, la verdad es que esto es un error, pero que sin embargo cala mucho y luego cuesta mucho desmontarlo, porque, bueno, pues hay cosas que se introducen con relativa fuerza y una vez hay problemas que una vez creados es más complicado solucionarlos que no haberlos creado en primer lugar, ¿no? Y yo creo que por eso hay que tener cuidado en cuando se ponen en circulación estas ideas que son erróneas, son incorrectas y yo creo que no hacen bien a nadie, ¿no? Sí, está muy relacionado con esto que me ha dejado a mí tan perpleja de la rumiación de las ideas, ¿no? Que como que ahora pensar y rumiar las ideas es malo y no veo por qué tiene que serlo, en absoluto. Sí, claro, hay veces que es malo caer en estas rumiaciones. Claro. Es cierto, hay veces que es malo quedarse atascado en un problema del cual, dándole vueltas, somos incapaces de salir y cuantas más vueltas le damos, más hondo nos metemos en ese problema, ¿no? Es cierto, pero eso no quiere decir que pensar las cosas sea malo, ni mucho menos, ni darle las vueltas a las cosas, ni pensarse las cosas dos veces. No, eso es bueno. Muchas veces pensar las cosas un poco con más cabeza es mejor que pensarlas sin cabeza, ¿no? Total. Pero, claro, esto de la rumiación, entonces se dice, bueno, pues para ser feliz hay que pensar poco, que yo lo he visto muchas veces, sí, ¿no? Lo compartías el otro día, precisamente. Esto de la ignorancia da la felicidad, ¿no? Bueno, yo decía, no sé si da la felicidad, pero ayuda mucho a creer en ella. Eso seguro que sí. Y así un poco en broma, ¿no? Creo que, bueno, no sé, yo intento muchas veces matizar o matizar lo que digo, pero muchas veces hay discursos que se expanden y hacen más mal que bien. Y no digo que tengan una mala intención, yo doy por supuesto que estos discursos son bien intencionados. Pero de buenas intenciones no podemos vivir siempre, ¿no? O las buenas intenciones no justifican ciertas acciones ni ocultan ni ocultan ciertas negligencias muchas veces. Entonces, bueno, las buenas intenciones están bien, pero no son suficientes, ¿no? Y no todo lo que tenga buenas intenciones, por el hecho de tenerlas, tenemos que adoptarlas o creérnoslas o asumirlas así, sin más. Para ir un poco ya cerrando y que la gente que pues ya llevamos un ratico. Un rato, sí. Sí, verdad, es que este tema es apasionante. Pero bueno, como llevamos mucho tiempo queriendo hablar, eso, pues bueno, aprovechamos. No, yo creo que para que la audiencia encuentre un rayito de luz ahí al fondo del túnel,
Porque a lo mejor esto, si es la primera vez que lo escuchas, primero que tenéis que leer el libro, eso lo primero, pero es verdad que te puede dejar un poco, es decir, ¿qué hago? No me fío de todo aquello que lleve la palabra felicidad en el discurso, y si nos vamos al mundo educativo, ¿cómo nos manejamos? O sea, ¿qué consejo le podemos dar sobre todo para las familias, ¿vale? Porque entiendo que en el mundo educativo las instituciones y los profes tienen más recursos. Pero ¿cómo ayudamos a las familias a discernir y a formarnos una idea un poco más crítica de lo que nos están ofreciendo desde los propios entornos educativos en los cuales confiamos casi con toda, ¿sabes? Con fe ciega? Bueno, es una buena pregunta. Soy poco dado a dar recomendaciones generales y genéricas, ¿no? Imagino que depende. No sé, por ejemplo, no me atrevería a decir todo lo que lleve la palabra felicidad, claro. No te acerques a ella. No lo haría nunca, no lo voy a hacer, y mira que yo soy crítico, con esos aspectos, pero no lo haría nunca. No, porque imagínate que me encuentro una buena y fallo, ¿no? Entonces, me gusta analizar concreto el ejemplo, analizar concreto el caso, analizar en concreto el mensaje, analizar esas cosas en concreto. Entonces, no podría dar así una recomendación general. Lo único que podría decir en general es no dejarnos llevar por eslóganes. No sé si es una buena recomendación en general o no, pero me parece, bueno, pues algo, ¿no? Que no me compromete o no me contradice con lo que estaba diciendo, pero que sí hace énfasis en la necesidad de darle un par de vueltas a las cosas. Darle un par de vueltas. Vamos a ver qué quiere decir cuando me está diciendo esto, o qué implica esto, ¿no? De cómo lo justifica esta persona. Porque es importante, ¿no? Porque me lo dice una institución, me lo dice una persona, pues quiero saber por qué, ¿no? Quiero saber un poco más. Tener cierta actitud crítica, en ese sentido. Crítica quiere decir, no sé, muchas veces se confunde crítica con que destruye algo. No, criticar quiere decir analizar y separar, ¿no? El grano de la paja, discernir lo que es sustantivo de lo que es superficial. Nada más. Entonces, implica no dejarse llevar por lo que suena bien, por lo que tiene buena prensa, por lo que es eslogan, porque todo eslogan va a sonar bien siempre. Es que es la idea del eslogan. Si no sonaran bien, no los harían, ¿no? Entonces, claro, pues a veces ponen más esfuerzo en el eslogan que en lo que va detrás. Y muchas veces es el problema. Ponen más esfuerzo en venderte la idea que en desarrollar la idea. Ponen más esfuerzo en cómo persuadirte que en cómo convencerte con argumentos, ¿no? Y esto es un problema. Yo creo que pasa con la felicidad bastante, pasa con la felicidad en la educación bastante, pasa con la felicidad y su industria bastante. Pasa con todo esto que rodea las emociones bastante. Entonces, bueno, siempre no, es una palabra complicada de usar o que no conviene usar, ¿no? Siempre no, pero frecuentemente. No, que al menos que nos suene, o sea, que se levante un poquito la ceja, porque sí. es muy tentador cuando te dicen, no, es que se van a implantar talleres de mindfulness en el cole periódicamente. Y claro, pues no suena mal, suena bien, ¿no? El mindfulness, aunque tampoco sabemos muy bien para qué, quizás, ¿no? Ya. A mí no me suena tan bien, pero entiendo que suene... ¿Por qué? Ya, lo siento, pero no te voy a dejar ahí, ¿eh? Entiendo que suene normalmente bien, pero bueno, vamos a ver, normalmente cuando, como te decía, señalaba, ¿no? Cuando analizamos las técnicas de mindfulness introducidas en la educación,
Hay muchos problemas. Primero, para definir el mindfulness no se aclaran ni sus mismos promotores de qué es, ¿no? Hay muchas variantes de mindfulness que a veces incompatibles entre sí. Los datos, cuando se hacen algunos estudios, que la mayoría son de mala calidad, hay algunos que son de mejor calidad, pero la gran mayoría que nos hemos encontrado son de muy mala calidad en términos científicos, y a pesar de ser de mala calidad, los resultados que arrojan no son muy halagüeños desde su propia hipótesis, ¿no? Entonces, no sé muy bien para qué querrían introducir el mindfulness, al menos con esos datos, ¿no? Me parece que es porque hay mucha gente presionando a la escuela para introducir sus cosas, porque la escuela está siempre sometida a presiones para que todo el mundo introduzca en ella cualquier cosa. Entonces, bueno, también tenemos que pensar que hay gente interesada en que se enseñe. Gente que no necesariamente son los padres. Gente que no necesariamente son los profesores. Y sobre todo, gente que no necesariamente son los niños. Entonces, bueno, claro, es que hay gente presionando, ¿no? En la escuela. Y no digo ningún secreto. Lo sabemos. La cantidad de instituciones, de lobbies que existen siempre, ¿no? Haciendo ese esfuerzo que hacen por meterte su producto. Y la escuela es claro, es un ámbito fundamental, porque una vez que introduces una idea en la escuela, se queda, ¿no? Entonces, simplemente, más cuidado, no sé cómo decirlo. Es que a mí me encanta porque me parece muy necesario eso, Edgar. Y es verdad, lo sabemos, lo vemos, están sometidos a muchísimas presiones. La escuela y las universidades, ojo, porque en la universidad... Sí. Hablamos de la escuela, pero que podríamos hablar de... El mundo de la educación está sometido... Y claro, y los padres, ya hablando más así abajo, desde el principio, pues en muchas ocasiones no llegamos a ver todo lo que hay detrás. Y a mí sí que me parece importante que lo sepamos. No todos están en el consejo escolar, ni están ni se enteran de lo que hay detrás, ni de las presiones que reciben, ¿no? Entonces, claro, te llega pues un taller de extraescolares o una clase de mindfulness, pues no le ves daño alguno, ¿no? Pues se van a relajar o van a meditar, pues muy bien, ¿no? Eso es lo que te dicen. Sí, y además que es normal, es que nos bombardean con mindfulness por todos los sitios. Es imposible no saber qué es el mindfulness o no haber leído artículos o cosas sobre el mindfulness. Es imposible, y eso hasta hace poco, porque el mindfulness, por ejemplo, en el libro analizamos que empezó a poner de moda en el 2008, ¿no? A partir de la crisis. El mindfulness se empezó a vender como receta mágica para casi todo, ¿no? Estás desempleado, mindfulness. Que te has quedado, pues eso, no sabes, tienes miedo, incertidumbre al futuro, no te preocupes, focalízate en tu presente, haz mindfulness, ¿no? Se vendió como la receta, la panacea, y empezaron a multiplicarse los estudios, los artículos, el interés por el mindfulness. Y hoy prácticamente la palabra mindfulness es una cosa casi de la jerga diaria, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar, y entonces cuando te dicen el mindfulness, pues dices, pues, que suena como revolucionario, innovador, y además el mindfulness como tal, como técnica, como nombre, no como técnica, que es mucho más antigua, pero como nombre es bastante también más antiguo de lo que pensamos, ¿no? Ya en los 90 había mindfulness, pero nadie se interesó por ello. Hasta que se resucitan. Hay cosas que nos parecen nuevas o innovadoras o frescas, y son más viejas que el sol. De verdad que son viejísimas, ¿no? Pero nos parecen nuevas, y no siéndolo. Entonces, aparte de lo que hay estudios, hay historias sobre el mindfulness, ¿no? Bueno, pues qué menos que simplemente estar atento a todas esas cosas y, como digo, a no caer en las redes del eslogan.
yo creo que con ese mensaje dejamos ahí a la audiencia para que siga analizando los mensajes que vamos recibiendo, que os leáis Happycracia, que ahí desarrolla pues prácticamente lo que nos has contado y con muchos ejemplos, películas que seguro que habéis visto y que a lo mejor no las habíais analizado así y que está muy bien porque te vas dando cuenta de cosas que a lo mejor, pues oye, no habíamos pensado nunca, ¿no? Y entonces merece la pena que echéis un ratito leyendo Happycracia, que luego me escribís y me lo contáis. A ver, amigos, que luego me dicen que les creo necesidades, pero es que, lo siento, es que es así, es que lo tenéis que leer. Edgar, muchas gracias, de verdad ha sido un placer escucharte y hablar contigo. Es un temazo da para, no sé, para más libros. Bueno, pues muchas veces y encantado, Mónica, de haber estado aquí. La verdad es que muy a gusto y, como te dije, muchas ganas. Con muchas expectativas que tenía y se han cumplido. Bueno. De estar aquí en Madresfera y nada, espero que haya sido de interés de la audiencia. Y por favor, manténnos... todos los que te seguimos, te leemos y manténnos al tanto, porque ya te digo que los padres, las familias, necesitamos saber y que muchas veces no nos da tiempo. Y también hay una cosa muy importante, tú publicas, este libro es cierto que tiene una difusión más amplia, pero en muchas ocasiones estudios, publicaciones científicas, publicaciones universitarias ya no llegan a la gente que decide el día a día, ¿sabes? Que va a las clases y lleva a sus hijos al colegio. Entonces, la labor que tenéis como divulgadores es fantástica para que esto baje y nos enteremos todos. Pues sí, yo sigo con la investigación. Es verdad que no soy alguien que se dedique como tal única y exclusivamente a la divulgación. De hecho, es la primera cosa divulgativa que hago, ¿no? E intento que cuando divulgue algo tenga muchas razones para hacerlo. Entonces, si soy un divulgador lento. Bueno. O sea, que va sacando pequeñas cosas lentas, pequeños pasos, ¿no? Pero bueno, intentaré, en la medida de lo posible, siempre sí, dar a conocer todo lo que hacemos, porque de otra forma cae en saco roto muchas veces. Es que no llega el eslogan y llega el queremos venderte la felicidad para tus hijos. Eso sí que nos llega, te lo aseguro que nos llega todo el rato. Sí, es que bueno, es verdad que el otro tipo de divulgación da menos beneficio y el otro da más beneficio. Entonces se multiplica más rápidamente. Que sepas que no cae en saco roto que te leemos y que espero que esto de podcast ayude a que la gente, que levante una ceja. Gracias, Edgar, muchísimas gracias y gracias a todos por habernos escuchado hoy en Buenos Días Madresfera, amigos. Muchas gracias.